Bueno, vamos a continuar con la lectura Las aventuras de Arthur Gordon Pym, capítulo 12. Antes de empezar, les recuerdo por favor compartir los audios. De pronto habrán personas que les interesan este tipo de lecturas. Y no olviden darle me gusta a estos capítulos. Capítulo 12. Desde hace algún tiempo, yo ya había sospechado que tendríamos que llegar a este último y terrible extremo, y había resuelto interiormente aceptar la muerte en cualquier forma y bajo cualesquiera circunstancias antes que echar mano de tal recurso. Mi resolución no se había debilitado en modo alguno bajo la presente intensidad del hambre que padecía. La proposición no fue oída por Peters ni por Augustus. Por ello llevé a Parker a un lado y pidiéndole mentalmente a Dios poder bastante para discutirle del horrible propósito que abrigaba. Disputé con él durante largo rato, rogándole en nombre de todo lo que él tuviera por sagrado y aduciéndole todos los argumentos que lo extremado del caso requería, para que abandonase la idea y no mencionase a ninguno de los otros dos. Escuchó todo lo que le dije sin intentar rebatir ninguno de mis argumentos, y yo empezaba a creer que lo había convencido. Pero cuando dejé de hablar, me espectó que sabía muy bien que todo lo que yo había dicho era verdad, que recurrir a tal extremo era la alternativa más horrible que podía concebir la mente humana, pero que él había soportado hasta donde la naturaleza humana puede resistir, y que era innecesario que precediesen todos, cuando toda la muerte de uno era posible, e incluso probable, que al fin se salvasen los demás. Añadió que yo podía evitarme el trabajo de amonestarle por tal propósito, pues ya lo había resuelto en su mente aún antes de la aparición del barco, y que solo el barco que tuvo a la vista le había impedido hablar del asunto más prontamente. Le rogué entonces que, ya que no quería abandonar su propósito, lo dirigiese al menos para otro día, para que si entre tanto aparecía algún otro barco que pudiera salvarnos, aduciendo de nuevo cuantos argumentos se me ocurrieron con más adecuados para conmover la dureza de su naturaleza. Pero me contestó que no había hablado con nadie hasta haber llegado el último momento posible, que no podía vivir más tiempo sin tomar sustento de cualquier clase, y que por eso otro día más sería demasiado tarde, pues al día siguiente se habría muerto. Viendo que no podía conmoverle con nada de lo que le decía en tono suave, cambié de actitud y le dije que tuviese presente y que yo era el que menos había sufrido de todas a consecuencia de nuestras calamidades, que por consiguiente mi salud y mis fuerzas se habían conservado hasta el momento mucho mejor que las de Augusto o Peter y que las suyas propias. En una palabra, que estaba en condiciones de imponerle mi voluntad por la fuerza si era necesario, y que si trataba de dar a conocer a los demás de algún modo su designio sanguinario y caníbal, no vacilaría en arrojarlo al mar. Al oír estas palabras se arrojó inmediatamente a mi garganta y sacando una navaja hizo varios esfuerzos infructuosos para clavármela en el estómago, atrocidad que sólo su excesiva debilidad le impidió cometer. Mientras tanto, yo, en el más alto grado de ira, le iba empujando hacia el costado del barco, con la clara intención de arrojarlo por la borda, pero se salvó de este fin por la intervención de Peter, que se acercó y nos separó, preguntándonos la causa de nuestra desavenencia, cosa que le explicó Parker antes de que yo tuviera medio de impedírselo. El efecto de estas palabras fue aún más terrible de lo que me había figurado. Tanto Augusto como Peter, quienes al parecer habían venido meditando desde hacía tiempo la misma espantosa idea que Parker, había sido sencillamente el primero en expresar, se unieron a su propósito, insistiendo en que se llevase a cabo inmediatamente. Yo había calculado que por lo menos uno de los dos primeros conservaría la suficiente fuerza de voluntad para ponerse a mi lado y resistir cualquier tentativa de realizar tan espantoso designio, y con la ayuda de uno de ellos no tenía miedo de ser capaz de impedir su consumación. Al resultar fallidas mis esperanzas, me vi obligado a atender a mi propia seguridad, pues una mayor resistencia por mi parte podía ser considerado por aquellos hombres hambrientos causa suficiente para prescindir de jugar limpio en la tragedia que sin duda se desarrollaría rápidamente.
Les dije que estaba dispuesto a someterme a la proposición, rogándoles simplemente que la aplazasen por una hora. Al fin, que hubiese una oportunidad de que la niebla que se había adensado en torno nuestro desapareciese y ver si era posible volver a divisar el barco que habíamos visto. Con grandes dificultades obtuve de ellos la promesa de aguantar durante este tiempo y, como había calculado, pues una brisa se aproximaba rápidamente. La niebla se disipó antes de que hubiese expirado la hora, mas como no aparecía ningún barco a la vista, nos dispusimos a echar suertes. Con la mayor repugnancia me detengo a relatar la espantosa escena que siguió, escena que, en sus más minuciosos detalles, ningún acontecimiento posterior ha podido borrar de mi memoria en lo más mínimo, y cuyo horrendo recuerdo amargará todos los momentos futuros de mi existencia. Pasaré, pues, por esta parte de mi relato con la mayor presteza que la índole de los acontecimientos de que tengo que hablar lo permita. El único medio que ideamos para la terrorífica lotería en la que íbamos a tomar parte consistió en echar pajas. Hicimos unas estilillas y se acordó que fuera yo el que sostuviese. Me retiré a su extremo del barco, mientras mis pobres compañeros silenciosamente se situaron en el opuesto, vueltos de espalda hacia mí. La ansiedad más amarga que experimenté durante este drama horrible fue la del rato que estuve ocupado en la colación de las astillas. Son pocas las ocasiones en que el hombre deja de sentir el más profundo interés por la conservación de su vida, y este interés aumenta momentáneamente con la fragilidad del asidero al que se agarra la vida. Pero ahora el silencio, definitivo y grave asunto en que estaba comprometido, tan distinto de los tumultuosos peligros de la tempestad de los gradualmente próximos horrores del hambre, me permito reflexionar sobre las pocas probabilidades que tenía de liberarme de las más espantosas de las muertes, una muerte para el más espantoso de los fines. Todas las partículas que podían constituir mi energía volaron como plumas llevadas por el viento, dejándome desamparado y presa del más abyecto y lastimoso terror. Al principio no tuve ni fuerza suficiente para reunir las pequeñas astillas de madera, pues mis dedos se negaban por completo a cumplir su oficio y las rodillas me entrechocaban con violencia. Por mi cerebro pasaron rápidamente miles de proyectos absurdos para evitar tener que participar en la terrible lotería. Pensé dejarme caer de rodillas ante mis compañeros suplicándoles que me permitiesen librarme de aquella existencia, lanzarme de repente sobre ellos y matarlos a uno, hacer inútil la decisión mediante la suerte, en una palabra, hacer todo lo que fuera preciso menos seguir adelante con lo que tenían en las manos. Por último, después de esperar mucho tiempo en esta actitud estúpida, me volví a la realidad de la voz de Parker, quien me apremiaba para que les sacase a ellos de la terrible ansiedad que estaban sufriendo. Ni aun entonces acertaba a colocar las astillas en mi mano, pues solo pensaba en toda clase de astucias para que a cualquiera de mis amigos le tocase la paja corta, pues se había acordado que quien sacase la más corta de las 4 pajas de mi mano muriese para la salvación de los demás. Antes de que alguien intente condenarme por esta aparente crueldad, debe colocarse en una situación semejante a la mía. Por fin ya no era posible más dilación, y con el corazón casi saltándome del pecho, avancé hacia la parte del castillo de proa, donde me estaba aguardando mis compañeros. Tendí la mano con las astillas y Peter sacó inmediatamente una de ellas. Se había salvado. Al menos su astilla no era la más corta, y ahora había otra posibilidad más en contra mía. Reuní todas mis fuerzas y le ofrecí las astillas a Augustus. También sacó inmediatamente una y también se salvó. Y ahora tenía las mismas probabilidades de morir o vivir. En aquel momento se apoderó de mi alma toda la fiereza del tigre. Me dirigí hacia mi pobre compañero Parker con el odio más intenso y diabólico. Pero este sentimiento no duró mucho, y al fin, con un convulsivo estremecimiento y cerrando los ojos, le tendí las 2 astillas restantes. Transcurrieron más de 5 minutos antes de que se resolviese a sacar su suerte,
y durante este tiempo de inquietud que partía el corazón no abrí ni una sola vez los ojos. Por fin una de las dos astillas fue rápidamente arrancada de mi mano. La decisión estaba tomada, pero yo no sabía si era a favor o en contra mía. No hablaba nadie, y yo no me atrevía a mirar la astilla que tenía en la mano. Peters me cogió el brazo y me obligó a abrir los ojos. Viendo inmediatamente en el semblante de Parker, me había salvado y que él era el condenado. Falso de aliento, caí sin sentido sobre la cubierta. Me recobré de mi desmayo a tiempo aún para ver la consumación de la tragedia de la muerte de quien había sido el instrumento principal de que se cumpliese. Sin embargo, no opuso resistencia y cayó muerto en el acto de una cuchillada en la espalda por Peters. No debo detenerme a relatar la horrible comida que siguió inmediatamente. Estas cosas han de imaginarse, pues no hay palabras con poder suficiente para impresionar el espíritu con el tremendo horror de su realidad. Basta decir que, habiendo apaciguado en cierta medida la rabiosa sed que nos consumía gracias a la sangre de la víctima, y habiendo desechado por común asentimiento las manos, los pies y la cabeza y arrojándolas junto con las entrañas al mar, devoramos el resto del cuerpo en pedazos durante los 4 eternamente memorables días del 17, 18, 19 y 20 de aquel mes. El día 19 cayó un chubasco que duró 15 o 20 minutos y pudimos recoger cierta cantidad de agua con ayuda de la manta que habíamos pescado en la cámara al dragarla después de la tempestad. La cantidad que recogimos no pasaría de unos 2 litros, pero incluso con tan escasas provisiones recobramos fuerzas y esperanzas. El día 21 nos vimos reducidos de nuevo a la más extrema necesidad. El tiempo seguía aún cálido y apacible, con nieblas de vez en cuando y brisas ligeras, generalmente de norte a oeste. El día 22, mientras estábamos sentados muy juntos, meditando sobre nuestra lamentable situación, se me ocurrió repentinamente una idea que brilló como un rayo de esperanza. Recordé que, cuando se cortó el trinquete, Peters me entregó una de las hachas encargándome que la pusiese en el sitio más seguro posible, y que por pocos minutos, antes de que la última ola fuerte rompiese contra el bergantín, llenándola de agua, yo había dejado el hacha en el castillo de proa en una de las camas de babor. Ahora pensé con la ayuda del hacha podíamos abrir un boquete en la cubierta sobre la despensa y de este modo sacar fácilmente las provisiones. Cuando comuniqué esta idea a mis compañeros, lanzaron un débil grito de alegría y nos dirigimos todos al castillo de proa. La dificultad para bajar a este era mayor que la que tuvimos para bajar a la cámara, pues la abertura era mucho más pequeña. Como se recordará, el mar había arrancado todo el armazón de la escotilla de la cámara, mientras que la escotilla del castillo de proa, no siendo más que un simple hueco de tan solo 3 pies cuadrados, había permanecido intacto. Sin embargo, no vacilé en intentar el descenso, y atándome una cuerda al cuerpo como en las anteriores ocasiones, me sumergí resueltamente. De pie, me dirigí con rapidez a la litera, y el primer intento me apoderé del hacha. Esta fue acogida con las mayores aclamaciones de alegría y triunfo, y la facilidad con que la habíamos conseguido fue considerada como un buen augurio de nuestra salvación definitiva. Comenzamos, pues, a abrir un boquete en la cubierta con todas las energías de la esperanza renovada. Peter y yo manejábamos el hacha por turnos, pues Augustus no podía ayudarnos en modo alguno a causa de su brazo herido. Incluso nosotros, tan débiles como estábamos, apenas podíamos sostenernos y apoyarnos, y no pudiendo trabajar más de un par de minutos sin descansar, nos convencimos pronto de que serían necesarias muchas horas para realizar nuestra tarea, esto es, abrir un boquete lo suficientemente amplio para dejar paso libre a la despensa. Pero esta consideración no nos desalentó, y trabajando toda la noche a la luz de la luna, conseguimos llevar a cabo nuestro propósito al amanecer del día 23. Peter se ofreció voluntariamente a bajar, y una vez hechos los preparativos descendió, volviendo enseguida con un pequeño tarro que,
para alegría nuestra resultó estar lleno de aceitunas. Después de repartírnoslas y devorarlas con la mayor avidez, le dejamos bajar de nuevo. Esta vez el resultado fue más allá de nuestras esperanzas, pues regresó con un gran jamón y una botella de vino de Madeira. Echamos un trago moderado, pues sabíamos por experiencia las perniciosas consecuencias de una excesiva liberalidad. El jamón, excepto en unas 2 libras cerca del hueso, no estaba en condiciones de comerse. Habiéndose averiado debido al agua del mar, la parte sana nos la repartimos. Augusto, Peters no pudieron dominar su apetito, se comieron su parte al instante, pero yo fui más prudente y solo comí una pequeña porción de la mía, por temor a la sed que me iba a originar. Luego descansamos un rato de nuestra tarea, que había sido terriblemente dura. Al mediodía, sintiéndonos algo repuestos y fortalecidos, reanudamos nuestra tentativa en buscar provisiones, bajando alternativamente Peter y yo, y siempre con más o menos éxito hasta que se puso el sol. Durante este intervalo tuvimos la buena suerte de reunir en total 4 territorios más de aceitunas, otro jamón, una garrafa que contenía cerca de 15 litros de excelente vino de Madeira y, lo que nos causó más alegría, una pequeña tortuga de la casta de las Islas Galápagos, varias de las cuales habían llevado a bordo el capitán Bernard cuando el Grampus abandonó el puerto, tomándolas de la goleta MW y Pitts cuando ésta volvía de su viaje al Pacífico. Más adelante tendré ocasión repetidas veces de hablar de esta especie de tortugas. Se encuentran principalmente, con la mayoría de mis lectores saben, en el grupo de las islas llamadas de los Galápagos, que vienen del nombre de este animal. La palabra española Galápagos significa tortuga de agua dulce. Por su forma peculiar y sus movimientos se le ha dado a veces el nombre de tortuga elefante. Se encuentra a menudo de un tamaño enorme. Yo he visto algunas que pesaban de 120 a 150 libras, aunque no recuerdo de ningún navegante que hable de haberlas visto de más de 108 libras de peso. Tienen un aspecto extraño y hasta repugnante. Su marcha es muy lenta, mesurada y pesada, y su cuerpo apenas se levanta un pie del suelo. Su cuello es largo y excesivamente delgado. Su longitud ordinaria oscila de 18 pulgadas a 2 pies, y yo he matado a una cuya distancia del hombro a la extremidad de la cabeza no bajaba de 3 pies y 10 pulgadas. La cabeza tiene un sorprendente parecido con la de la serpiente. Pueden vivir sin comer durante un tiempo increíblemente largo, habiéndose conocido casos en que, siendo arrojadas a la bodega de un barco, han permanecido en ella 2 años sin alimento alguno. Y al cabo de este tiempo se las ha encontrado tan gordas y tan sanas como el primer día. Por una particularidad de su organismo, estos animales se asemejan al dromedario o camello del desierto. En una bolsa situada en el nacimiento de su cuello llevan constantemente una provisión de agua. En algunos casos, al matarlos después de haberlos privado durante un año de todo alimento, se han encontrado en sus bolsas hasta unos 12 litros de agua fresca y potable. Su principal alimento es perejil silvestre y apio, además de verdolaga y otros vegetales que abundan en las vertientes de las colinas cerca de la costa donde se encuentra este animal. Constituyen un sustancioso y nutritivo alimento y han servido sin duda alguna de medio para conservar la vida de miles de marineros empleados en la pesca de la ballena y en otros menesteres en el Pacífico. La que tuvimos la suerte de sacar de la despensa no era de gran tamaño y pesaba probablemente de 75 a 70 libras. Era hembra, se encontraba en excelente estado, quizá excesivamente gorda, y guardaba en la bolsa del cuello más de 1 litro de agua fresca y limpia. Esto era ciertamente un tesoro para nosotros. Y cayendo de rodillas todos a la vez dimos fervientes gracias a Dios por tan oportuno socorro. Nos costó mucho trabajo sacar al animal por el boquete, pues se resistía con furia y su fuerza era prodigiosa. Estaba a punto de escaparse de las manos de Peters y caer de nuevo en el agua, cuando Augusto le echó al cuello una cuerda
con un nudo corredizo, reteniéndola de este modo hasta que yo salté dentro del agujero y colocándome al lado de Peter le ayudé a subirla. Trasladamos cuidadosamente el agua de la bolsa al cántaro que, como se recordará, habíamos sacado antes de la cámara. Una vez hecho esto, rompimos el cuello de una botella de modo que formara con el corcho una especie de vaso cuya capacidad nos llegaba a la media pinta. Bebimos cada uno una de estas medidas llenas y decidimos limitarnos a esta cantidad por día durante tanto tiempo como durara la provisión. Como habíamos tenido tiempo seco y agradable durante los 2 o 3 últimos días, las mantas que habíamos sacado de la cámara, así como nuestra ropa, se habían secado por completo, de modo que pasamos esta noche, la del 23, con relativo bienestar, gozando de un reposo tranquilo, después de regalarnos con aceitunas y jamón y un mesurado trago de vino, temiendo que durante la noche perdiéramos alguna de nuestras provisiones. En el caso de que se levantara la brisa, las aseguramos lo mejor posible con una cuerda a los restos del cabrestante. En cuanto a nuestra tortuga, que deseábamos a toda costa conservar viva mientras pudiéramos, la pusimos boca arriba y también la atamos cuidadosamente. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 12 de esta grandiosa historia. Vimos la decisión tan cruel que les tocó tomar a nuestros náufragos para poder sobrevivir unos días más en el mar Pacífico. Gracias y hasta la próxima.